Si hay algo que abunda en nuestro país son los estafadores y los diferentes métodos de estafa, y lamentablemente también abundan las personas que caen en estas estafas. Y es que esta gente, aprovechando de su gran elocuencia, convencimiento y carisma, pues termina enredando a más de uno para que le entregue todo su dinero y sus bienes, pues buscando un super negocio. Y lamentablemente es que muchas veces esos negocios que parecen tan buenos, pues no lo son tanto. Esta es la historia de David, una persona que tiene su gran anhelo de tener algún día casa propia, y un día se le presentó un negocio tan bueno para adquirir un lote, al menos la primera piedra para tener su casa. Lamentablemente cayó en una estafa, y no solo cayó él, sino que involuntariamente terminó ayudando a que estafaran a su papá, a su hermano, a su suegro, a un amigo, e indirectamente, involuntariamente, pues terminó metiendo en problemas a otro amigo. Esa historia inicia hace unos 5 años, cuando David era dueño de un hermoso Kia Cerato modelo 2014, que en ese momento valía, comercialmente hablando, unos 37 millones de pesos. Esto sucede antes de que los carros se suban de precio. Un día David necesitaba hacer una consignación, así que se acercó a un corresponsal bancario. Había una fila más o menos larga y se puso a esperar ahí que le tocara su turno. Más adelante de él había un hombre que estaba hablando por celular y le estaba ofreciendo unos lotes a una persona, o sea, a la persona con la que estaba hablando. A David le llamó mucho la atención las medidas y los precios que el hombre estaba dando. Así que cuando él colgó, se le acercó y le dijo: qué pena, buenos días. Me pareció escuchar que usted vende lotes. ¿Será que me puede dar más información? Lo cual el hombre se presentó y le dijo: mucho gusto. Mi nombre es Carlos. Yo soy un ingeniero y sí, actualmente estamos adelantando un proyecto donde tenemos diferentes lotes. Sacó unos planos que tenía debajo del hombro, los desplegó y le dijo: mire, estos son los lotes, estas son las medidas, estos son los precios. Este proyecto lo vamos a entregar con calles pavimentadas, con portón, portería. Vamos a entregarlo con todos los servicios. Eso sí, debo recalcar que como tal el acueducto no llega hasta allá, pero por ahí cerca hay unos pozos y vamos a construir un mini acueducto dentro del proyecto para que surta de agua a todas las casas. A David le gustó mucho, le gustó las medidas, le gustó los precios, así que quería saber más. Y le dijo: venga, ¿y cómo hacemos para mirar los lotes? Porque pues en los planes se ve, en los planos se ve bonito, pero pues, yo quiero verlos. El hombre le dijo: listo, no hay problema, si quiere nos vemos a las 2 de la tarde en tal lado. Le dio más o menos las ubicaciones. Y David le dijo: ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Usted está ocupado o algo? ¿Tiene que hacer algo ahora? Porque si quiere, pues vamos de una vez y me los muestra. El hombre le dijo: pues en este momento tengo una cita, pero déjeme un momento, yo hago una llamada. El tipo se alejó un poco, llamó y se acercó y le dijo: listo, cancelé una cita que tenía ahorita, si quiere vamos de una vez y vemos los lotes. El hombre se subió al carro de David, se fueron hasta donde quedaban los lotes. Quedaba, digamos, cerca de la ciudad, no quedaba dentro de la ciudad, pero quedaba cerca de la ciudad, más o menos a unos 10 minutos. A David le llamó mucho la atención y de hecho le sirvió para darse confianza a sí mismo, porque cuando llegó al sitio, el lugar estaba completamente encerrado. Había una portería, pues en obra negra, pero había una portería e incluso había un celador. Cuando entró a donde supuestamente estaba el proyecto, incluso había una maquinaria raspando. Vio también que todos los lotes estaban delimitados y las calles estaban bien demarcadas. Entonces dijo David: bueno, esto parece de verdad. El hombre comenzó a mostrar los lotes, le mostró los de la entrada, los cuales tenían dos medidas en específico. Estaban los de 25 por 30 que valían 50 millones de pesos, pero habían otros de las mismas medidas que quedaban al fondo del proyecto, cerca de un bosque feo que quedaba por ahí. Y como obviamente por la ubicación, estos eran más baratos, mismas medidas, pero valían solo 40 millones. Otros que quedaban ahí cerca de la entrada eran de 30 por 40, estos valían 60 millones de pesos. Y los del fondo, también de las mismas medidas, al pie del bosque, 50 millones de pesos. Y habían unos al costado, digamos como en la parte más bonita de todas, que eran los lotes más grandes, los cuales tenían 35 por 60 metros. Estos tenían un valor de 80 millones de pesos. David le gustó mucho el proyecto, todo se veía muy bacano. Así que David le dijo: venga, lo que pasa es que pues, me interesa y me interesa mucho, pero no tengo la plata. ¿Cómo hacemos ahí? Ustedes ayudan a gestionar un crédito con el banco o algo. Y Carlos le dijo: no, nosotros no hacemos eso, pero lo que sí podemos hacer es, nosotros recibimos carros, recibimos motos en parte de pago, ¿sí? Y
Cuando queda algo, pues financiamos. Después de todo este proyecto, estaba para entregar después de un año. Todavía no lo podemos entregar porque tenemos que todavía delimitar bien, tenemos que hacer el acueducto, tenemos que hacer, pues tenemos que alistar todo para que el proyecto quede completamente listo y esto nos demoramos más o menos un año para entregarlo. Y David le dijo, bueno, yo pues la verdad lo único que tengo es ese carro, ustedes en cuanto me lo reciben. El hombre le dijo, bueno, ¿qué carro es ese? David le dijo, es un Kia Cerato, motor 1600, automático, modelo 2014. El hombre dijo, de momento voy a llamar a mi socio, que es el que se encarga de los carros, porque yo la verdad no sé. Se alejó un poco, hizo una llamada, se demoró más o menos unos 3 4 minutos y regresó. Y le dijo, ese carro se lo podemos recibir por 50 millones de pesos. Eh, si quiere, se lo puedo vender por el lote de 25 por 30 que tiene el mismo valor. O si de pronto le interesa y aprovecha, como esto todavía no lo vamos a entregar, se puede hacer el lote más grande, el de 35 por 60, y el saldo, los otros 30 millones, me los va pagando mensualmente, unos 2 3 millones mensuales, y de aquí a que entreguemos el proyecto, pues usted ya tiene su lote pues prácticamente terminado, o sea, pagado. A David le llamó mucho la atención. Ya fuera el lote de 25 por 30, o mejor aún, ese lote de 35 por 60 le llamaba mucho la atención. Él se imaginaba tener su pequeña cabaña con buen espacio para sus hijos y demás cosas, espacio para guardar el carro. Mucho se imaginaba, se hizo un montón de ideas en la cabeza. Pero David le dijo, me gusta mucho, me llama mucho la atención, déjeme pensarlo y consultarlo con mi esposa porque esto no es una decisión que yo pueda tomar solo. El hombre le dijo, listo, no hay inconveniente, mire, este es mi número, cualquier cosa me escribe, eso sí, antes de venir me llama, porque si usted viene acá y yo no estoy avisado, no lo van a dejar entrar. David le dijo, listo, no hay problema. Se fue ese día para la casa, le mostró unas fotos que había tomado el terreno, fotos y videos le mostró a su esposa también le gustó el proyecto, le gustó la forma de que podían ya adquirir de una vez un lote o simplemente pues adquirir un lote un poquito más grande y pues poderlo pagar en el tiempo que quedaba. A ella le gustó muchísimo, pero una cosa eran las fotos y los videos y otra cosa era lo que ella tenía para ver. O sea, ella quería verlo personalmente. Así que, pues David llamó al hombre y a Carlos y le dijo, venga, mi esposa quiere ver los lotes, ¿será que podemos verlos hoy? Y Carlos le dijo, no, hoy no podemos, pero si quiere mañana después de las 2 de la tarde, con mucho gusto los puedo atender. David le dijo, listo, nos vemos a las 2 de la tarde allá, voy a ir con mi esposa y con mis hijos. David no se dio cuenta y su esposa le comentó a su papá. Al otro día, antes de irse, llegó el papá de la esposa de él, o sea, llegó el suegro de David. Dijo, venga, es que por ahí me comentó Liliana de que le están ofreciendo unos lotes buenos. ¿Será que yo también puedo ir a ver? Me interesa. David no le dio problema y dijo, listo, vamos, y de pronto conseguimos un descuento por cantidad, ¿no? Se fueron para allá, llegaron con la esposa, con los hijos y con el suegro. Vieron los lotes, el tipo le volvió a dar toda la información, le volvió a explicar las medidas, que el terreno se lo iban a entregar, o mucho el proyecto iba a entregar con calles pavimentadas, con postes, con energía, le explicó lo del agua y demás. El suegro le preguntó ahí a Carlos, venga, ¿y esto tiene escrituras? Y Carlos le dijo, no, en el momento no puedo entregar escrituras individual, por eso me demoró un año en entregarlos, no los puedo entregar de una vez, porque lo que pasa es que pues aquí toca desenglobar y luego empezar a hacer las particiones de terrenos y demás, y mientras construimos el mini acueducto, mientras terminamos de pavimentar las calles, poner los postes y demás, pues por eso yo pido un año. Por eso sí, si están interesados, toca que separen los lotes porque esto se está vendiendo como pan caliente. La respuesta convenció al suegro de David y él se fue de una vez por el lote más grande, el lote de 35 por 60. El suegro le dijo, mire, me interesa este lote, de hecho quiero dos, pero tengo unos carros por ahí que recibí en un negocio, recibí unas deudas y pues me lo recibió o no, o solo recibí un carro. Carlos le dijo, no hay problemas. Si los carros están buenos, si los carros están buenos y tienen papeles, se los recibo los que tenga, porque eso es plata, de todo. Y a mí me sirve porque yo vendo los carros y con eso, pues usted sabe que todo esto se maneja es con plata. Toca empezar a dar plata en todas partes para que todo se agilice. El seguro de David le dijo, listo, mire, yo tengo un Spark GT
tengo una Chevrolet Captiva y tengo una estaca, una Loop 2300. ¿Me recibe esos tres carros? Y Carlos le dijo, sí, pero pues cuando pide por ellos y yo llamo a mi socio, porque yo de carros no sé, yo le pregunto a mi socio a ver si él le sirve o no. El suegro de David le dijo, yo esos tres carros se los pongo en 120 millones de pesos, o sea, lo que valen los dos lotes. Carlos dijo, espera un momento, denme la información bien y yo llamo, perdón, en 160 millones de pesos, lo que valen los dos lotes. Y el Carlos le dijo, espera un momento, yo llamo a mi socio a ver qué dice, porque yo no sé de carros. Se alejó un poco, duró más o menos unos 8 minutos hablando. Cuando se acercó y le dijo, mi socio dice que sí le recibe los tres carros, pero no en los 160 millones. Él le recibió esos tres carros en 120 millones. Más allá no se lo puede recibir porque o sea, serían demasiado caros. No, no podemos. 120 se lo recibimos. Si le sirve así, hacemos negocio. Si no, pues nos quedamos quietos. El suegro de David dijo, listo, sí, me sirve, hagamos negocio. Los otros 40 millones se los pago en un mes, le pago 10 millones y lo que queda faltando se los pago cuando me entregue las escrituras. Carlos le dijo, no hay problema, usted me trae los carros, me trae la plata, hacemos el contrato y listo. Por otro lado, David pues ya había hablado con su esposa y optaron por el lote de 30 por 40, el que valía 60 millones de pesos. Entregaron su queacerato en los 50 millones y los otros 10 millones para pagar 5 en 3 meses y 5 millones cuando le entregaran las escrituras también. Carlos no puso ningún problema, listo, fueron, hicieron un contrato, llenaron los papeles, David le entregó su carro, el suegro de David entregó sus tres carritos y se fueron muy contentos. David, como estaba muy contento porque ahora era dueño de un lote y por fin iba a poder tener su casa porque de ahí ya construirla resultaba más fácil, al menos en la cabeza de él. Como estaba muy contento, comenzó a contarle a sus amigos, a contarle a su familia y demás. Y el otro que a uno de los que le contó fue a su hermano. Y al hermano también le llamó mucho la atención. El hermano tenía dos motos. Tenía una FZ y tenía una cripto. Así que, pues David hizo el puente entre el hermano de él y Carlos. Y nuevamente, pues Carlos le volvió a explicar todo otra vez con pelos y señales y le dijo que sí le recibía las dos motocicletas y esas dos motos se las recibía en 18 millones de pesos. O sea, se las está recibiendo mucho más de lo que realmente valían, pero que pues si quería apartarlo tenía que apartarlo con más de la mitad. O sea, tenía que completar al menos 25 millones de pesos, así que tenía que entregarle 7 millones en efectivo. Y el hermano de David lo hizo, consiguió los 7 millones, entregó las dos motos, entregó los 7 millones, hicieron el contrato de compraventa y demás. Y ahí estaban contentos. Otro, pues obviamente el hermano de David le comentó a su papá, el papá o los papás de David también les interesó mucho y también fueron, estos sí entregaron solo plata, apartaron el lote con la mitad del dinero, con 25 millones de pesos que habían ahorrado y se comprometieron a pagar el resto, pues mes a mes. Otro que cayó y que David también hizo el puente fue un amigo de David, le llamó muchísimo la atención. Él tenía 30 millones de pesos y tenía un aveo. Le recibieron 30 millones de pesos, le recibieron el aveo y este iba también por un lote de los grandes, de los de 35 por 60 de 80 millones y el resto quedó de pagarlo mes a mes. David estaba contento y de hecho, como le había llevado tantos clientes, Carlos le hizo un descuento. Carlos le descontó 5 millones de pesos a su deuda. O sea, solo tenía que dar 5 millones de pesos para ya ser dueño del lote de 30 por 40. Y Carlos le dijo, si me lleva más clientes, le perdono los otros 5 millones. Ya con el carro queda el lote suyo. David estaba muy contento, pero lamentablemente, bueno, dice él, en ese momento yo pensé, ¿no? Lamentablemente no encontré más personas que estuvieran dispuestas a comprarse un lote. Pero eso sí, Carlos un día lo llamó y le dijo, oiga, una pregunta, es que como le recibí carros a su suegro, a su hermano, a usted,
no tiene por ahí quien compre sus carros, porque la verdad sí necesito plata. Y David le dijo, sí, tengo un amigo que se dedica a comprar y vender carros. Si quiere, pues, se habla con él y pues hacen negocio. Y me perdona parte de la deuda ahí como comisión. Dijo, listo, si me dan buenos precios, yo le perdono la mitad de los 5 millones. O sea, le perdono 2 millones para que me quede viendo solo 3. Y David le dijo, listo, fue, hizo el puente con su amigo, el vendedor de carros. Este hizo también supuestamente un muy buen negocio, compró todos los carros menos la Captiva no la quiso comprar, pero compró la Veo, compró el Cerato, compró las motos y las compró a un muy buen precio. En ese momento le llamó la atención a David que en ese negocio que hicieron, Carlos estaba perdiendo cerca de 20 millones de pesos. Dijo, uy, recibió los carros y las motos en tanto y las vendiendo en tanto. O sea, tan raro, pero bueno, normal. Mejor para mi amigo que está haciendo un buen negocio y puede ganar una buena platica. Pasaron los meses y el amigo de David, el que compraba y vendía carros, le seguía comprando a veces los carros que le llevaba a Carlos, de los que recibía en parte pago por los lotes. Meses después llegó el tema de la pandemia, el encierro, pues no hubo más comunicación con Carlos y demás. Una vez se acabó el encierro, pues David comenzó a ir de vez en cuando al proyecto, pero comenzó a llamar la atención de que pues no avanzaban, no habían vías pavimentadas, no habían postes, no había nada y de hecho hasta el monte empezó a crecer y se había abandonado el terreno. David comenzó a llamar a Carlos a ver qué era lo que pasaba. Carlos al principio le contestó, le dijo, sí, es que el tema de la pandemia, pues hubo varios contratiempos, esto se va a atrasar un poquito más, por unos 6 meses más, pero tranquilo que esto lo vamos a hacer. Lo que pasa es que pues sí hubo bastante gasto durante la pandemia y esto se ha atrasado un poco, pero no se preocupe, esto va bien. David se tranquilizó en principio, pasaron otros meses, pero también, o sea, ya le estaba empezando a preocupar de que no avanzaba nada, o sea, estaba totalmente quieto y abandonado el terreno, ya incluso la portería estaba toda fea, todo, o sea, todo estaba feo en ese proyecto y ya Carlos no contestaba. Además, su amigo, el que compraba y vendía carros, le dijo a David, oiga, mire que he tenido algunos inconvenientes porque este man, el que venía y me vendía los carros, pues no le ha querido contestar a la gente y los dueños de esos carros ya saben que los carros están aquí, me la están montando, o sea, me la están montando de problema de que yo les robé los carros, que tengo que devolvérselos, que yo no sé qué. Pues yo los carros los compré bien y tengo los contratos de compraventa y todo, o sea, yo el carro no voy a volver, pero yo no quiero problemas. Busque ese man que usted me trajo acá y que le responda a esa gente porque yo no quiero inconvenientes en mi negocio. David, llamaba de otros celulares, contestaban, apenas se dan cuenta que era David, les hagan una excusa y ya, a la final apagaron el número y no volvieron a contestar, cambiaron de número o lo que sea. Los problemas del amigo David incrementaron porque la gente iba ya a la brava, incluso iba con la policía, pero obviamente pues el amigo David tenía cómo demostrar que había comprado los carros de buena fe, se apuró en venderlos para deshacerse de esos negocios, hicieron traspasos y más. Pero pues ahí hubo un pleito bastante grande. El amigo de David se vio bastante perjudicado. Tuvo que responder, poner abogado, defenderse porque lo querían meter en la colada. David pues estaba muy mal porque en ese momento ya no tenía carro, no tenía lote. El suegro de David no tenía los carros, había perdido los 10 millones que le había entregado. El papá, los papás de David habían perdido, el hermano de David había perdido la plata y las motos. Todos habían perdido, habían quedado, sí, manicruzados, sin el lote, sin esos buenos negocios. Bueno, me dice David que pues es la fecha y eso nadie respondió. Le apareció el verdadero dueño de ese terreno. También tuvo que pelear un poco de gente porque pues todo el mundo estaba reclamando la posesión de ese lugar, pero obviamente pues todos fueron víctimas de estafa. Ahí hay un lío bastante grande que todavía me dice David que está pues en pleito, pero pues el dueño del terreno no tiene velas en ese entierro, el man estaba en otro país y esta gente, este supuesto ingeniero con sus socios pues aprovecharon que vieron ese lote de estafa, digamos como medio abandonado para hacer este proyecto. Como nadie estaba pendiente del lote, pues hicieron divisiones, cercaron, hicieron una portería, llevaron maquinitas, rasparon, delimitaron y todo. Todo para hacer lo más creíble posible la estafa. Y bueno, mis amigos, esta es la historia de David y sus familiares que se quedaron sin carro, sin plata y sin lote.
lamentablemente, y tengan mucho, mucho cuidado con esos proyectos que mire que abundan. Aquí en Vitalito, de hecho, también han habido varios de esos y han estafado a un montón de gente con temas muy similares. De hecho, con una estafa bastante similar, donde también reciben los carros, reciben la plata, dan plazos y demás, y a la final se terminan robando todo y se pierden. Mucho ojo con ese tipo de estafas, son bastante comunes y estamos hablando de mucha, mucha plata. De eso tan bueno no dan tanto. Procuren hacer negocios con inmobiliarias de trayectoria, porque esa es otra, ¿no? Aquí se inventan una inmobiliaria de papel que comienza a hacer proyectos y también estafan un poco de gente. Es mejor váyase a lo que ya lleva sus años de trayectoria, que pues ya tiene una reputación y demás para hacer negocios. De lo contrario, absténgase de hacer cualquier tipo de negocio porque estafadores es lo único que abunda